Vamos hablando de electromovilidad antes del 18 de octubre, ¿no? Tantas cosas que hablábamos Sí, del 18 de octubre. En el contexto de que se venía la COP, de las iniciativas que estaba desarrollando transporte, energía, Llegando etcétera, los buses etcétera. nuevos. Exactamente. Bueno, se nos olvidó rápidamente ese tema, pero hay buenas noticias y vale la pena retomarlo, ¿verdad? Tratando no voy a decir esto de retomar la normalidad porque claramente no hay ninguna normalidad que pueda, como la que teníamos, que vaya a ser retomable. Estamos haciendo rumbo de nuevo en el fondo, pero hay que seguir funcionando y aquí hay cosas que van a seguir funcionando y que son tremendamente relevantes para el futuro energético y climático, en definitiva, del país. Hubo una ceremonia reciente donde 52 empresas firmaron la versión de este año para fomentar la electromovilidad en el territorio nacional. Son 52 las empresas. Es súper interesante conocer de qué se trata la electromovilidad, qué beneficios trae, cuánto cuesta, cuánto significa, qué impacto tiene que 52 empresas suscriban un acuerdo de esta naturaleza. Y para conversar de eso estamos junto a Claudio Sivas, presidente del Ejecutivo de Generadoras de Chile, que es la asociación que agrupa a las generadoras eléctricas del país. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudio? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy Buenas tardes bien. estar acá. Claudio, a ver, primero expliquemos lo que es la electromovilidad, cuál es el estado de la electromovilidad a nivel global y cómo se inserta Chile en esta dinámica. Bueno, yo creo que lo primero es hablar primero de transporte, ¿eh? En general, la gente no toma conciencia de que el transporte es por lejos lo que más consume energía en la sociedad. 35% de la energía que consume Chile y en general el mundo es movernos, y principalmente movernos en las ciudades, movernos a lo largo del país, Chile es largo y flaco. Entonces, cuando hablamos de electromovilidad o cuando hablamos de transporte, estamos hablando en su relación con la energía de algo muy importante. De hecho, lo más importante. Así, hacer una comparación, esto es más del doble que lo que consume en energía la minería chilena o en la industria chilena, o es casi el quíntuple que las casas chilenas. O sea, el transporte estamos consumiendo 5 veces más que las casas. Entonces, es súper relevante. Y es relevante también porque, más allá de la importancia en la vida de movernos, genera efectos sobre todo en la ciudad, ¿no es cierto? El 50% de la contaminación del aire en Santiago proviene del transporte. ¿Por qué? Porque el principal modo como movemos el transporte es el diésel. Y los combustibles fósiles, el 98% de cómo nos movemos. Entonces, hablar de transporte y hablar de ciudad y del futuro y el principal problema que los chilenos identifican en su vida cotidiana como problema ambiental es la contaminación del aire. Entonces, estas cosas están súper entrelazadas y la gracia que está ocurriendo a nivel mundial es que estamos viviendo una revolución tecnológica que por primera vez en la historia estamos pudiendo, por primera vez en la historia después de que llevamos 150 años quemando combustible para mover cosas, antes eran caballos, antes era a vapor, usaba el carbón, estamos teniendo la capacidad de la electricidad que típicamente se mueve en cables, guardarla en una escala suficiente, la batería, para mover un auto. Eso antes no se podía y esa es la revolución que estamos viendo. Y eso nos va a cambiar la cara de cómo nos vamos a mover en los buses, en los autos, en la micromovilidad. Hoy día uno ve unos skates eléctricos, cosas que antes no existían. Hace 5 años. Entonces eso cambió. Para generar impacto con eso, hay que hacerlo a nivel grande, digamos, ¿verdad? Porque claro, uno puede acceder a comprarse un auto eléctrico, pero son cositas que van sumando poco. Acá lo importante es que el impacto sea a nivel de transporte público, a nivel de las empresas, de manera que contaminen menos con los camiones o con las cosas que realmente mueven masas importantes o consumos importantes de diésel en el fondo. Absolutamente, y eso da una doble razón, o una triple razón incluso. En primer lugar, porque si tú cambias aquello que se mueve mucho, el transporte público, las flotas de logística, ganas muy rápido los beneficios de la electromovilidad. Y las personas, cuando uno piensa en un auto, uno piensa que lo que uno le pone, ¿no es cierto?, es benzina y el auto se mueve. Esa benzina, casi en un 85% se transforma en calor. Por eso los túneles son grandes para poder evacuar el calor. Los autos eléctricos son fríos como un pescado, porque casi nada emite calor. Entonces la gracia de eso es que es muy eficiente energéticamente. Entonces tú ganas el beneficio, tanto social, de menores emisiones, menor calor, pero además es más barato. Cargar un auto eléctrico vale una quinta parte el llenar el estanque en la misma distancia que un auto a combustión. Y Claudio, a propósito, sí. un segundito, Andrea, a propósito de desagregar, y tú hacías la comparación de esto gasta un quinto más que un quinto de un auto a combustión. No, pero decías la cantidad de energía que gastamos en las movilizaciones 5 veces. 30%. Claro, aproximadamente. O sea, sí, depende del tamaño. ¿Hay cómo desagregar cuánto de eso, del transporte, es energía que gasta lo público versus todos nuestros autos en suma? Sí, claro, tú puedes dividirlo por quién se mueve más.
pero te lo voy a poner en otros términos. El transporte público y los buses se mueven probablemente el 70% del tiempo. Entonces, tú tienes un equipo que es un bus y lo estás usando mucho. Versus un auto privado, el 80-90% del tiempo está parado. Entonces, cambiar un auto eléctrico no es, la Connie lo dijo muy bien, la primera prioridad. La primera prioridad es en aquellas cosas donde la sociedad y además el modelo de negocio, y por algo Chile ha cambiado su flota de buses eléctricos, porque es un buen negocio. ¿Qué porcentaje de buses eléctricos? Todavía somos el país que más tiene después de China en las ciudades, pero todavía es pequeño. Hoy día es menos del 10% de la flota de Santiago. Estamos hablando de 400 buses de los 6.500. Entonces, de Santiago solamente. De Santiago, y la idea es poder expandir esto a regiones, pero como bien dijo la Connie, esto es donde tú más rápido puedes capturar ese beneficio. Porque operar es más barato, mantener es más barato y la sociedad se beneficia más. Y a medida que además los costos de los vehículos eléctricos en general van a ir bajando, cada uno en su consumo privado, en ese auto que en realidad se usa poco, pero es un capital grande. Pero además vamos a vivir otras tendencias. Va a terminar ganando. Los millennials hoy día se han fijado que ya muchos no sacan licencia de conducir. Sí. No tienen auto. En el futuro no es solamente la electromovilidad lo que va a ocurrir. Los autos van a ser más compartidos. Hay una empresa, por ejemplo, que hoy día se llama IMOF, que son una flota de taxis eléctricos corporativos hoy. Pero el día de mañana la gente, por eso Uber en algunos países está... Van a ser como los mobike en el fondo, como las bicicletas. Como agarrar el auto y en Estados Unidos son súper comunes. Entonces esa es la otra tendencia. Después cada día más autónomo, eso también va a venir. Todavía no estamos lejos de eso, y cada vez más compartido. Entonces, estas no es solamente la electromovilidad lo que nos va a mover, la forma de cómo nos movemos. Cuando uno ve, bueno, los beneficios, la verdad es que es evidente. No hay, yo creo, dos miradas respecto a eso, ¿no? Y la necesidad de hacer esta transformación. La pregunta es con qué velocidad la logramos hacer. Uno ve países europeos que evidentemente llevan muchísimo más tiempo que nosotros en esto y que ya tienen metas muy en el corto plazo para dejar absolutamente atrás los combustibles fósiles y transformarlo todo en electromovilidad. Noruega, que es, entiendo, el modelo, ¿no? Número uno. El otro día leí, Andrea, que la Volkswagen de la Alemania tiene proyectado este año vender 800.000, que era como un crecimiento del 60% respecto del año pasado. De puros y autos ese punto es importante porque los privados están haciendo mucho justamente trabajando ese tipo de vehículos. El tema es cómo se acelera este proceso desde los gobiernos, cómo debiera incentivarse el uso de la electromovilidad para que esta transformación sea lo más rápido posible. Bueno, una de las razones por la cual hubo ayer este acuerdo de las 52 instituciones, porque había una parte que eran empresas, por ejemplo, que venden vehículos eléctricos, ya sea buses, autos. Otra parte son instituciones académicas, porque hay mucho que hacer en el pensar, entre otras cosas, las políticas públicas, o sobre todo vamos a tener que hacer todo un tema de capital humano, porque los vehículos eléctricos, si bien son más simples, hay cosas nuevas que saber mantener. Lógico. Entonces hay un tema de capital humano, la tecnología. hay un tema, y ahí está el huevo o la gallina. Hoy día hay estaciones de combustible en todos lados, o muchas partes, pero la electricidad está en aún más partes que los combustibles. Entonces hoy día un vehículo eléctrico se puede recargar en la casa, en la oficina, o si tú tienes que hacer un viaje más largo, hoy ya es posible viajar, no tienen tanto alcance todavía como tanta autonomía. Autocombustión, claro. 250, hay algunos que ya están en 500 kilómetros, pero los que venden en Chile estamos hablando de 200, 300 kilómetros, pero ya hay estaciones donde tú en la misma bomba de benzina puedes recargar en 20 minutos el 80%. Entonces los desafíos son también de expandir la red de recarga. Claro, o sea, que haya una infraestructura ad hoc. Donde entra el rol de lo público, de promover que haya una red de recarga y sobre todo proveer información. Cuando tú eres un usuario te gustaría saber dónde puedo recargar. Entonces yo sé que al norte puedo parar en la Copec que está ahí en Hijuelas o en Yayay o hacia el sur en cada una. Ahí hay un rol muy importante de información y es uno de los compromisos que se tomó ayer. Que la gente sepa, hoy día tú puedes verlo en teléfono, dónde puedo recargar. Pero no dejar de olvidar que en realidad en tu casa, cuando tú llegas, enchufas el auto y puedes en 7 horas recargar 100% el auto. Eso cambia la forma como tú no necesariamente nunca más vas a tener que ir a una bomba de benzina si lo usas solo en la ciudad. Estamos conversando con Claudio Sivas, presidente ejecutivo de Generadoras de Chile. Claudio, el tiempo apremia.
aquí lamentablemente estamos viendo el asunto, cada información que aparece vinculada con el cambio climático nos muestra que estamos atrasados ya en los objetivos, atrasados en lo que el planeta debería haber hecho, o la gente debería haber hecho para evitar efectos devastadores. En el caso particular de este trabajo por la electromovilidad, ¿cuáles son los plazos que se han establecido para poder tener resultados aún más visibles para la ciudadanía, para la opinión pública aquí en nuestro país? Yo partiría de atrás para adelante. La ciencia nos ha dicho que para lograr contener la temperatura del planeta bajo los 1,5 grados, que es el aumento que, más allá de eso, la incertidumbre, el nivel de catástrofes planetarias serían tales que, si uno lo mira al cuerpo humano, lo que significaría que cada uno de nosotros tuviera 1,52 grados de temperatura permanente, nos generaría daño en la salud. Imaginen el planeta. Que a más tardar el 2050 el planeta sea carbono neutral. Eso quiere decir que no haya más CO2 que vaya al planeta versus lo que se captura y principalmente los bosques. Si lo que más rápido hoy día está sucediendo es en materia de cómo se produce la electricidad, que eso en Chile, ¿no es cierto?, hicimos un acuerdo del retiro del carbón, y 10 años antes que se alcance esta meta, ya el 2040, a más tardar vamos a cerrar el carbón, que hoy día es la principal fuente de CO2 de Chile. El transporte tiene que alinearse a la misma meta. O sea, no puede ser que nosotros al 2050 no hayamos además logrado transformar el transporte, porque en Chile el transporte es la segunda fuente más importante de emisiones de CO2. Entonces, el transporte juega un rol central, es el que viene, por así decirlo, detrás, pero sí o sí, a propósito del tiempo apremia, tiene que ocurrir antes de mediados de siglo. Y en esa lógica, nosotros somos, me imagino que somos un poco temerosos, o tenemos alguna tranca histórica, no tengo muy claro cuál es la razón y no es la idea de debatirla, pero hay un cierto temor a tomar ciertas medidas que sean impuestas, ¿verdad? Sí. O sea, porque leí hoy día que, por ejemplo, en Gran Bretaña prohibió el uso de las tarjetas de crédito en los juegos de azar. Aquí tú prohíbes una cosa así, se te viene el mundo encima. O que Roma acaba de decretar una suspensión temporal de la circulación de los autos a diésel. Y no hay tutía. Sí, es simple. O sea, ¿sabes que se me dejan el auto en la casa y no hay forma de que usted me diga lo contrario, si no lo multo con las penas del infierno? Acá nos tenemos que poner de acuerdo, que el impacto del empleo, que la libertad, que la cuestión... ¿No será a lo mejor el momento de tomar determinaciones mucho más radicales de la política pública y decir, ¿saben qué más? En un plazo de 2 años se acabaron las micro a combustión. Bueno, la buena noticia es que efectivamente hoy reemplazar una microcombustión por una nueva microcombustión no tiene ni un sentido, ni económico, para qué decir ambiental. Entonces, esto está ocurriendo y probablemente al 2030, porque estamos hablando de un parque que es mucha plata, debiéramos haber alcanzado un parque de buses full electric. No va a ocurrir tan rápido con los autos. Ya vimos. Pero no se podría ayudar a que ocurriera rápido, depreciando más rápido las máquinas, haciendo otro tipo de incentivos. Plata cuesta, digamos. Está bien, pero somos un país emergente, entonces la primera respuesta es ¿de dónde saco? Y la alternativa son recursos públicos. El Transantiago ya tiene una importante inversión pública en su subsidio a la tarifa. Vimos los efectos que tiene la tarifa. Entonces, creo que la transición tiene que ser responsable y ahí aparece un término, es como el tiempo apremia. Tenemos que buscar aquellas medidas que más costo efectivamente lleguen en ese tiempo, que ya hay una meta final, 2050, no podemos llegar más allá sin ser carbono neutral. Y hay que agarrar las oportunidades más rápidas. Estamos electrificando la flota de buses, hay empresas que están electrificando sus flotas logísticas o su flota de transporte personal, y después ya los vehículos individuales van a venir. Yo creo que lo más importante es, por ejemplo, uno puede diseñar o forzar, como dice la Connie, que las licitaciones de transporte público sean condicionadas a 0 emisiones de ahora en adelante. Y eso nos genera efectos sobre la discusión sobre la libertad individual o no. Pero también tenemos que recordar que los efectos en salud pública, que en Santiago son marcados vinculados al transporte, pero de Santiago hacia el sur están más vinculados a otro problema, que es la leña. Pero ahorras por allá. Que es la leña. También tú podrías efectivamente, si tú metes eso en un mismo paquete, decir, ¿cuánto podría ahorrar el país en gasto en salud pública? Es que o yo menores. Creo que hay que meterlo en un mismo paquete. Te estoy diciendo, obvio. De hecho, nosotros acabamos de terminar un estudio con motivo de la COP25 que nos dice que efectivamente, si tú pones la ecuación de alcanzar carbono neutralidad, que tiene beneficios por los ahorros que tú generas en dejar de quemar combustible, además es importado. Toda nuestra energía fósil es importada. Claro. Por energía que podemos producir localmente renovable, tienes un beneficio, carbono neutralidad. Pero si tú le agregas el beneficio en calidad del aire... Que como dice la Connie, hay que agregarle plata en salud que sale del mismo bolsillo. Los beneficios aumentan muchísimo más. Lo que pasa es que salen
salen de bolsillos distintos. El Ministerio de Salud gasta su plata por acá y tú tienes la plata por allá, que es la plata que los chilenos Mira, gastamos en hasta en transporte. pintura de edificios nos podemos ahorrar plata. Sí. Porque con lo que en contamina el tipo, Si, las tú piensas, humaredas. a propósito de transporte, la calidad del aire, que en realidad la mayoría de los chilenos están afectados por la calidad del aire vinculada a la leña, que también es un tema energético por la mala calidad de las viviendas y por la poco sostenible, más el transporte. En Chile mueren entre 4.000 a 6.000 chilenos anticipadamente cada año, prematuramente, por la mala calidad del aire. Y eso solo es más muerte. el doble que el transporte. Pero eso Que solo los por choques, que muerte, los no hablemos de lo que gasta de enfermedad. No hablemos de lo que significa la atención hospitalaria. Entonces, Claro. si miramos una agenda, que además es una agenda de equidad, porque hoy día los problemas tanto de transporte público como de la calidad de la vivienda y la mala calidad de los combustibles, finalmente son los más vulnerables, Sí, los que como se siempre. beneficiarían más con un sistema de transporte público Exacto. eléctrico, que es de mejor calidad, que es más silencioso. ¿Para qué decir lo mismo en vivienda? Si las viviendas pudiéramos recondicionarlas térmicamente, que además es un tremendo programa, si uno lo mira en términos de inversión pública, de proempleo. O sea, imagínate lo que significaría los parques de vivienda en Santiago recondicionarlos. Entonces, electromovilidad y las viviendas son las grandes oportunidades futuras de descontaminar nuestras ciudades, de dar, a propósito de y primero ir al transporte público, de un acceso donde la electromovilidad es más visible para muchas más personas. Porque hoy día lo único realmente electromóvil es el metro. Y vimos, bueno, el metro, las cosas que sufrió. Pero tenemos que transitar mucho más rápido a pensando finalmente cuál es el mayor beneficio social del país. Y la electromovilidad privada va a venir porque tú mencionaste los alemanes, pero aquí el gran revolución No, y los viene, chinos. exacto, Sí, porque viene los por chinos están subsidiando Los chinos ahora están los autos saltando, eléctricos. Totalmente. los chinos que han ido copiando tecnologías del resto del occidente se han saltado la tecnología del motor a combustión interna, se la directamente y van directamente hoy A la día eléctrica. a la electromovilidad. No supieron nunca hacer motor a combustión como los japoneses, con todos los Toyota, los Buena alemanes. hora al final. Y Pero saltar mal, directo. claro. Y hoy día tú ves, los buses eléctricos son chinos. Sí, no, sí, nuevas es impactante lo de los los- chinos. Hay nuevos autos eléctricos. Y están subsidiando ahora justamente porque se está viniendo más competencia a nivel internacional, entonces vamos a tener probablemente precios más bajos de los chinos Y también. como nosotros somos un país muy abierto a la inversión, a la exportación, podemos aprovechar muy rápido la llegada de estas tecnologías a Chile, y que es lo que hemos estado haciendo. Yo, fíjate, es una lecera, pero yo me compré un auto híbrido y al final se te transforma con en una obsesión el no superar la velocidad para no que, gasto, para no que gastar. funcione eléctrico. Te creo. Entonces al final vas pendiente de ir a una determinada velocidad que es moderada en el fondo para poder hacer y vas viendo el consumo. Yo en bajada en el fondo en la mañana para acá, el auto marca litros por cada 100 kilómetros. A veces llego a 1,8 litros por cada 100 kilómetros. Eso si tú lo traduces a kilómetros por litro. Es como llegar a Valparaíso con un litro de Claro, benzina. lo que pasa es que es en bajadita y es así como... Sí, yo sé. Pero en un auto normal eso sería un consumo de 12, 13 kilómetros por litro. Aquí son Y el 80 kilómetros por litro. Y el 100% eléctrico hace otra cosa, que es que cuando tú frenas, en realidad regenera. Claro, Un es que eso es lo que autocombustión, pasa, vas tú frenando. quemaste la benzina y se quemó, se fue por tu escape, generó calor. En el auto eléctrico, si tú llegas a una esquina y al desacelerar y frenar, Sí. tú estás recargando Son la los batería. frenos los que te recargan la batería. Son regenerativos. Ay, qué rico sería tener Y- un auto eléctrico. No, ya lo pedí Es para la Pascua. definitivamente, y está creciendo el interés de los chilenos de comprarlo. Efectivamente, el gran tema Es caro. es todavía lo caro. Pero ¿Siguen mira- siendo cuánto pero vale mira, un auto 100% eléctrico? Hoy día? Desde los 15 millones hacia arriba. No, la está pregunta es costando cuánto cuesta el mismo auto eléctrico Es versus la comparación. normal. Claro, y te voy a hacer la comparación porque otro mundo que es muy beneficioso es el mundo de los taxis. El taxi anda mucho y un taxi equivalente entre uno eléctrico y uno no eléctrico debe estar entre uno típico sedán, 10 millones y 18 millones el eléctrico. Pero un taxista anda tanto en el año Sí, po. que ahorra cerca de 4 millones de pesos en puro menor consumo de combustible, benzina. de comprar Pese benzina. a la y- diferencia, igual y esa diferencia sigue la siendo recuperan en 2 conveniente. años. Entonces, ¿qué es lo que te produce finalmente un Para un plan de auto que le financiamiento? puede durar 8, 3, 10, 4 años 5, 6, bueno, fácilmente. ya de 5 a... Claro, pero un taxista lo usa más. Sí. Pero entonces el problema al final es financiamiento. Y Banco Estado, entre otros, ya sacó una línea de financiamiento y en el acuerdo de ayer también varias empresas dentro de esto no eran solo los que venden, sino que aquí los que financian. Porque al final, tal vez el taxista no tenga el capital para un auto que valga el doble, pero si te lo financian, como lo vas a recuperar muy rápido, al final es un buen negocio para todos. Claudio Silva. Vamos a cotizar. Sí, pues. Presidente ejecutivo de Generadoras de Chile. Muchísimas gracias por esta conversación acá en Infinity Mega Plus.